¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente la palabra apocalipsis? Mucha gente la asocia con el fin del mundo, con catástrofes y destrucción, pero su origen griego, apocalipsis, significa algo mucho más profundo. Revelación. Es quitar un velo, descubrir algo que estaba oculto. En lugar de temer un fin, podríamos verlo como el despertar de nuestra alma. Es una invitación a mirar hacia adentro, a cuestionar nuestras creencias y a conectar con nuestra verdadera esencia. Quizás el verdadero apocalipsis no es algo que sucede afuera, en el mundo, sino una transformación que ocurre dentro de cada uno de nosotros. Un cambio de conciencia que nos lleva a vivir de una manera más auténtica y plena. ¿Y si este es el momento de tu propia revelación? Gracias por acompañarme en esta reflexión. El final te asombrará. El silencio antes del fin. Antes del fin hubo silencio. No fue el estruendo de la destrucción que tantas veces habíamos imaginado, ni el rugido apocalíptico que las profecías anunciaban. Fue un silencio profundo, una pausa en el tiempo, como si el universo entero contuviera el aliento. La humanidad de pronto se detuvo. Los coches dejaron de moverse, las fábricas cesaron su estruendo, las voces se apagaron. Todo quedó suspendido en un instante eterno, una calma tan densa que podías sentirla en la piel. Mirábamos al horizonte, esperando, sin saber exactamente qué. El cielo se tiñó de un dorado pálido, y una neblina luminosa comenzó a envolverlo todo, suavizando los contornos del mundo que conocíamos. Fue entonces cuando la tierra habló, no con palabras, no con un lenguaje que pudiéramos descifrar con la mente. Habló con vibración, una frecuencia sutil que nació desde las entrañas del planeta y ascendió hacia nosotros. Era como el eco de un cuenco tibetano resonando en el alma, una melodía que no se escuchaba con los oídos, sino con el corazón. Esa vibración nos recorrió, deshaciendo los nudos de miedo y ansiedad que habíamos acumulado durante siglos. Era un llamado, una invitación a recordar algo olvidado. No era un final, era un despertar. La energía comenzó a brotar del suelo, como manantiales de luz pura que se filtraban entre las raíces de los árboles y danzaban en el aire. Nos dimos cuenta de que no estábamos presenciando una catástrofe, sino una transformación. El silencio no era vacío, estaba lleno de potencial, de promesas. Era el espacio necesario para que algo nuevo pudiera nacer. Esa quietud nos permitió, por primera vez en mucho tiempo, escucharnos a nosotros mismos y escuchar al planeta. La vibración crecía en intensidad, pero no era abrumadora. Era acogedora como el abrazo de una madre. Nos estaba afinando, recalibrando cada célula de nuestro ser a una nueva sinfonía cósmica. Las aves, que habían enmudecido, volvieron a cantar, pero sus trinos eran distintos, más claros, como si también fueran parte de esta nueva frecuencia. Cada uno de nosotros, desde la cima de las montañas hasta el corazón de las ciudades ahora silenciosas, sentía lo mismo. Una conexión profunda e innegable con todo lo que nos rodeaba. Ya no éramos individuos aislados, luchando por sobrevivir. Éramos parte de un todo. Notas de una misma canción. La luz que emanaba del suelo se hacía más intensa, envolviéndonos en un brillo suave y cálido. Podías verla serpentear entre los árboles del bosque, iluminar las gotas de rocío sobre las hojas y reflejarse en los ojos de quienes miraban, asombrados, el espectáculo. El miedo se había disuelto por completo, reemplazado por una curiosidad pacífica y una sensación de pertenencia. Comprendimos que el fin no era la aniquilación, era el fin de una era, el fin de la separación, del olvido, el fin del ruido que nos impedía escuchar la verdad fundamental, que somos uno con la tierra, uno con el universo. El silencio fue el lienzo, la vibración fue el pincel y la luz.
el color con el que se estaba pintando una nueva realidad. La tierra no nos estaba expulsando, nos estaba llamando a casa, a nuestro verdadero hogar, a un estado de conciencia superior. Estábamos en el umbral, listos para cruzar, no hacia la nada, sino hacia el todo. La pausa en el tiempo estaba llegando a su fin, pero sabíamos que cuando el movimiento regresara, nada volvería a ser igual. El mundo que conocíamos se desvanecía, no en cenizas, sino en una luz blanca y pura. Y en esa luz comenzó el verdadero principio. Nos disolvimos en ella, no para desaparecer, sino para renacer. La humanidad, la Tierra y el cosmos se fusionaron en una sola conciencia vibrante. Ya no había un antes ni un después, solo un eterno ahora impregnado de paz y unidad. El silencio nos había preparado, la vibración nos había transformado y la luz nos había dado la bienvenida a una nueva forma de existencia. El canto de los pájaros se convirtió en nuestra voz, el murmullo del viento en nuestros pensamientos y el latido del planeta en nuestro propio pulso. Habíamos recordado, y en ese recuerdo encontramos la eternidad. La pausa terminó, y la gran sinfonía de la vida continuó, pero con una melodía completamente nueva, más armoniosa, más consciente, más viva que nunca. La caída del mundo material. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería realmente el fin del mundo? Olvida las imágenes de ciudades en llamas y desastres catastróficos que nos ha vendido Hollywood. El verdadero apocalipsis no fue un estruendo, sino un susurro. No destruyó ciudades, destruyó el miedo. Imagina un momento en el que todo lo que no era real, todo lo que era una ilusión, simplemente se desvaneció. En ese instante silencioso, la avaricia, esa sed insaciable de tener más y más, se consumió a sí misma, convirtiéndose en cenizas invisibles. La guerra, ese ruido ensordecedor de odio y conflicto que había plagado a la humanidad durante milenios, se cayó. Las armas cayeron de las manos, no con un estrépito metálico, sino disolviéndose como azúcar en el agua, volviendo a la tierra de la que nunca debieron salir. La ignorancia, ese velo oscuro que nos mantenía separados y temerosos, se levantó, revelando una verdad simple y luminosa que siempre había estado ahí. Vimos cómo nuestras metrópolis, esos monumentos al ego y al concreto, no se derrumbaban en escombros, sino que se derretían en una luz suave y cálida. Los rascacielos se volvían translúcidos, sus bordes afilados, suavizándose hasta desaparecer en el horizonte. La gente en las calles simplemente dejó caer sus objetos de valor. Los diamantes perdieron su brillo, el oro su peso, los billetes se convirtieron en hojas secas llevadas por el viento. No hubo pánico, no hubo lamentos, solo una profunda sensación de liberación, como si se hubieran quitado un peso que no sabían que llevaban. Lo material colapsó, sí. Las bolsas de valores se evaporaron. Las corporaciones se disolvieron en el aire. Las fronteras en los mapas se borraron como líneas de tiza bajo la lluvia. Todo lo que habíamos construido para dividirnos, para competir, para acumular, se fue. Pero en medio de ese colapso silencioso, algo increíblemente poderoso permaneció intacto. El alma siguió de pie. Despojados de todo lo externo, nos redescubrimos. Nos miramos a los ojos por primera vez sin juicios, sin etiquetas, sin expectativas. La verdadera riqueza no estaba en nuestras cuentas bancarias, sino en la conexión que sentíamos los unos con los otros. La verdadera fuerza no residía en nuestros ejércitos, sino en nuestra capacidad de amar y de perdonar. Sobre las ruinas de lo viejo, la vida floreció con una fuerza renovada. La naturaleza, liberada de nuestra opresión, reclamó lo que era suyo. Vimos enredaderas verdes cubriendo suavemente los restos de los edificios, transformando las cicatrices de la civilización en jardines colgantes.
Flores de colores vibrantes brotaban entre el asfalto agrietado, no como un acto de desafío, sino como una declaración de que la vida siempre encuentra un camino. El aire se volvió más limpio, el agua más clara, y el sonido predominante ya no era el del tráfico, sino el del agua, fluyendo el canto de los pájaros y el ritmo suave de nuestros propios corazones, latiendo en unísono. Este no fue el fin, fue el verdadero comienzo. Fue la caída del mundo material para dar paso al renacimiento del espíritu. Nos dimos cuenta de que no habíamos perdido nada de valor real. Al contrario, lo habíamos ganado todo. Ganamos la paz, ganamos la claridad, nos ganamos a nosotros mismos. El Apocalipsis no fue una destrucción, fue una purificación. Nos quitó todo lo que creíamos ser para revelarnos lo que realmente somos. Seres de luz, conectados por hilos invisibles de amor, en un mundo que por fin empezaba a sanar. Lo que parecía un final era en realidad la más hermosa de las transformaciones. Gracias por acompañarme en este viaje de reflexión. Si este mensaje resuena contigo, te invito a darle me gusta, a compartirlo y a suscribirte al canal para seguir explorando juntos estas ideas. Nos vemos en el próximo video. Parte 3. El juicio del corazón. Hoy exploraremos el juicio del corazón, un momento que la humanidad ha temido y esperado durante milenios. Las profecías hablaban de fuego, de un Dios justiciero separando a los buenos de los malos, de un veredicto final que sellaría nuestro destino eterno. Pero, ¿y si el juicio no fuera como nos lo contaron? ¿Y si no viniera de un trono celestial en las alturas, sino del lugar más íntimo y profundo de nuestro ser? Imaginen por un instante que el gran apocalipsis no es un evento externo, sino una revelación interna. El cielo no se rasga, la tierra no tiembla por la ira divina. En cambio, en un momento de silencio universal, cada ser humano, sin importar dónde estuviera, se encontró de pie frente a un espejo. No un espejo de cristal, sino uno hecho de pura conciencia, un espejo del alma. En ese reflejo no vimos el rostro que el mundo conocía. No vimos nuestras arrugas, nuestro peinado o la ropa que llevábamos. Vimos nuestra esencia desnuda. Vimos cada acto, cada palabra, cada pensamiento que alguna vez tuvimos. Los destellos de nuestros recuerdos no eran meras imágenes, eran sensaciones vivas. Sentimos de nuevo la alegría que causamos con un gesto amable, pero también sentimos el dolor exacto que infligimos con una palabra hiriente. El espejo no juzgaba, simplemente mostraba. Fue un momento de verdad absoluta. No había excusas, no había justificaciones, no había a quien culpar. Solo estabas tú, frente a ti. La mujer que siempre se sintió víctima vio claramente las veces que manipuló a otros para conseguir lo que quería. El hombre que se creía un pilar de rectitud vio las pequeñas hipocresías, las mentiras piadosas que se convirtieron en una armadura para su ego. El ladrón sintió el miedo y la desesperación de su víctima. El juez sintió el peso de sus sentencias injustas. El amante infiel sintió la daga de la traición en su propio corazón, multiplicada por la confianza que había roto. Al principio, la reacción fue de shock. Una oleada de vergüenza y arrepentimiento recorrió la conciencia colectiva. Lágrimas brotaron en miles de millones de ojos. Pero estas no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de purificación. A medida que caían, no se perdían en el suelo. Se transformaban en pequeñas esferas de luz dorada, como si el reconocimiento sincero del error tuviera el poder alquímico de transmutar el dolor en sabiduría. En ese espejo del alma, el juicio no era una condena, era una invitación a la comprensión. Comprender que el daño que hiciste a otros, te lo hiciste a ti mismo. Comprender que el amor que negaste, te lo negaste a ti mismo. Cada memoria era una lección. El alma no estaba siendo castigada,
Estaba recordando su propósito, su naturaleza esencialmente amorosa y los desvíos que tomó en el camino del olvido. No hubo un verdugo, no hubo un infierno de fuego eterno. El único infierno había sido el que cada uno construyó en su interior, con muros de resentimiento, ignorancia y miedo. Y en ese instante de revelación, cada alma recibió la llave para abrir su propia prisión. La llave era el perdón, pero no un perdón pedido a una deidad lejana, sino un perdón ofrecido a uno mismo. Al perdonarse, al aceptar la totalidad de su ser, con sus luces y sus sombras, algo milagroso comenzó a suceder. Los corazones, que durante tanto tiempo habían latido al ritmo del miedo y la separación, empezaron a irradiar una energía dorada y cálida. Esta energía no era solo un sentimiento, era una fuerza tangible que sanaba las heridas del pasado y disolvía las cadenas del karma. El reflejo en el espejo comenzó a cambiar. Ya no mostraba solo los errores, sino también el potencial. Mostraba la versión más elevada de cada ser. El maestro, el sanador, el artista, el guardián. Mostraba lo que cada alma vino a ser y a compartir. La comprensión se convirtió en responsabilidad. La responsabilidad no como una carga, sino como la habilidad de responder con amor y sabiduría. Poco a poco, las personas bajaron la mirada del espejo y se miraron unos a otros, pero ya no veían extraños, rivales o enemigos. En los ojos de los demás, veían el mismo viaje, la misma lucha, la misma revelación. Veían a otro yo. El juicio del corazón no había separado a la humanidad, la había unido de una forma que ninguna ley o religión había logrado jamás. Se dieron cuenta de que todos eran fragmentos del mismo espejo, reflejos de la misma luz única. Las estructuras de poder basadas en el engaño y el control se desmoronaron, no por la violencia, sino porque perdieron todo su sentido. ¿Cómo podrías seguir mintiendo cuando todos, incluido tú, conocen la verdad? ¿Cómo podrías seguir explotando a otro cuando sientes su sufrimiento como propio? Las fronteras se volvieron líneas imaginarias en un mapa antiguo. Los ejércitos depusieron sus armas y el dinero perdió su poder hipnótico. El verdadero valor se encontró en la autenticidad, la compasión y la creatividad. El trabajo ya no era una obligación para sobrevivir, sino una expresión gozosa del propósito del alma. La tecnología se redirigió no para el control o el beneficio, sino para la sanación del planeta y la conexión genuina entre las personas. Este fue el verdadero apocalipsis. No el fin del mundo, sino el fin de un mundo de ilusión. El fin del ego separado. El juicio no fue un evento de un solo día, fue el comienzo de una nueva era, la era del corazón despierto. Cada día, cada elección se convirtió en una oportunidad para vivir desde esa verdad revelada en el espejo. La humanidad no fue salvada por una fuerza externa. Se salvó a sí misma al tener el coraje de mirar hacia adentro, de enfrentar su propia oscuridad y transformarla en luz. El juicio del corazón nos enseñó la lección más importante de todas, que el único juez que realmente importa, la única voz que puede condenarte o liberarte, es la tuya. Y esa voz, en su esencia más pura, no habla el lenguaje del castigo, sino el del amor incondicional. El viaje no ha terminado, apenas comienza, la transformación es un proceso continuo. Pero ahora la humanidad camina unida con los corazones abiertos, irradiando una luz dorada que ilumina el cosmos no como pecadores perdonados, sino como creadores conscientes, co-creando una nueva realidad basada en la única verdad que superó el juicio, el amor. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si este mensaje resuena contigo, compártelo para que más almas recuerden. Suscríbete para no perderte la siguiente parte de nuestro viaje. Hasta la próxima. Barte
el miedo, la unidad sobre la separación, la luz sobre la oscuridad. Es el mundo que hemos estado soñando, el mundo que hemos estado construyendo en nuestros corazones durante eones. Este no es un final, sino un comienzo. El comienzo de una existencia vivida en armonía, en Parte 6. El eterno retorno. El fin nunca fue la destrucción, solo un velo que cubría la memoria. El alma, dormida por eones en el capullo de la materia, finalmente despertó, y al abrir los ojos, recordó su verdadera naturaleza, la eternidad. Cada átomo que conformó el mundo que conocimos, cada montaña que se desvaneció, cada océano que se evaporó, no se perdió en el vacío. Todo se transformó en pura conciencia. Las estrellas no murieron, se convirtieron en pensamientos luminosos. Los planetas no colapsaron, se volvieron parte de una sinfonía cósmica que resuena en el alma de todo lo que existe. Porque el Apocalipsis, esa palabra que tanto temimos, no significaba el final de todo. Significaba la revelación, el descorrer del velo. Era el principio del verdadero despertar. Era el momento en que la existencia dejaba de ser un ciclo de nacimiento y muerte para convertirse en un eterno ahora, un baile infinito de luz y energía. La figura humana, esa forma temporal que habitamos, se disolvió, pero no en la nada. Se fundió con la luz pura, regresando a la fuente de la que emergió. Nos dimos cuenta de que no éramos gotas en el océano, sino el océano entero en una gota. Cada vida, cada experiencia, cada lágrima y cada sonrisa no fueron en vano. Fueron las notas que componían la melodía de nuestra alma. Y en este despertar, todas esas notas se unieron en una armonía perfecta. El universo, que antes veíamos como algo externo y vasto, ahora lo sentimos como una extensión de nuestro propio ser. Las galaxias giran dentro de nosotros, las nebulosas pintan nuestros sueños y la energía dorada que envuelve la Tierra es el latido de nuestro propio corazón cósmico. Entendimos que el tiempo era una ilusión, una construcción de la mente limitada. El pasado, el presente y el futuro se fusionaron en un único punto de luz resplandeciente. El eterno retorno no era repetir los mismos errores, sino revivir cada momento con la sabiduría de la eternidad, comprendiendo su propósito divino. Cada ciclo de creación y destrucción era una respiración del cosmos, un pulso de la conciencia universal expandiéndose y contrayéndose. El fin del mundo físico fue, en realidad, el nacimiento del universo espiritual. Liberados de las cadenas de la forma, nos convertimos en pura potencialidad, en creadores conscientes de nuestra propia realidad. Ya no somos espectadores de la creación, somos la creación misma, danzando en el lienzo del infinito. El miedo se disolvió como la niebla al amanecer, reemplazado por un amor incondicional que todo lo abarca, que todo lo une. El viento cósmico susurra las verdades que siempre supimos, pero habíamos olvidado. El canto angelical que resuena no proviene de seres externos, sino del coro de nuestras propias almas unificadas. Estamos en casa, en un hogar que nunca abandonamos realmente, solo habíamos olvidado cómo verlo. El Apocalipsis no fue una catástrofe, fue una graduación. Fue el alma recordando que el fin del mundo no es el fin del alma, es solo el comienzo. Apocalipsis, el despertar del alma. Suscríbete para más contenido. Bendiciones.